días para todas las personas que están llegando a este foro. Estamos ya alistándonos para iniciar, dando cumplimiento, son las 10 en punto. En noviembre, mes de las campañas por la eliminación de las violencias contra las mujeres, la Cátedra Popular de Teología y Espiritualidad Feminista María de Magdala y la Casa Cultural Tejiendo Sororidades han convocado este foro sobre violencias religiosas y simbólicas contra las mujeres. Vamos a abordar en este foro temas como la violencia contra las mujeres en la tradición anabaptista y en la católica, así como violencias desde el fundamentalismo religioso. Les damos la bienvenida a todas. Hoy también es el cierre de nuestra Cátedra de Teología, Cátedra Popular de Teología y Espiritualidad Feminista con este foro y tenemos tres grandes invitadas que tienen por supuesto mucho que aportarnos a este tema. Tenemos a la doctora Alice Lozano, a Carmiña Navia Velasco y a Sandra Mazo de Católicas por el Derecho a Decidir. Vamos a tener estas tres intervenciones, cada una tendrá 20 minutos para su intervención. Las vamos a hacer seguidas, iniciando con la doctora Alice Lozano, luego Carmiña Navia y terminaremos con Sandra Mazo. Al final abriremos el espacio para las preguntas, las inquietudes, los intercambios. Pueden hacer sus intercambios bien sea en el chat o levantando la manito y les damos la palabra. Entonces, bienvenidas a este evento de intercambio. Vamos a iniciar con Alice Lozano. Alice Lozano es pastora, teóloga, hace parte de la Iglesia Menonita de Colombia, asesora del movimiento de mujeres anabautistas, haciendo teología desde América Latina. Fue directora del Seminario Menonita y actualmente hace parte de GEMPAS, Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz. Se dedica al acompañamiento pastoral y en el campo educativo con mujeres en el Seminario Menonita y otros espacios, con temáticas puntuales. Bienvenida, Alice, muchas gracias por tu participación y bueno, damos inicio a este foro. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pregunto primero, ¿me están oyendo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, muy Gracias bien. por la invitación a este grupo organizador de la Cátedra de Teología y Espiritualidad. Para mí es un privilegio y un honor que ustedes me hayan tenido en cuenta como una voz en este tiempo de formación que ustedes están teniendo y con esta temática tan pertinente y tan oportuna en el marco de las violencias. Pues me gustaría iniciar compartiendo un poquito sobre mis ancestras en la fe en esta tradición anabautista menonita. Seguramente para muchas de ustedes eso suena raro, ¿no? O posiblemente no es algo tan común, posiblemente han oído la palabra o el grupo menonita, pero esta palabra anabautista hay como un anexo posiblemente para algunas, para otras es muy familiar, pero para algunas no está familiar. Entonces yo quiero contar mis orígenes, mi fe, de dónde más o menos a dónde se remonta en la historia del mundo. Por eso, y ustedes encuentran ahí, están escuchándome decir anabautista menonita. Entonces voy a tratar de hablar brevemente sobre qué significa eso e introducirme en el papel que jugaron las mujeres en mi tradición de fe. El anabautismo fue un movimiento nacido en la Reforma Radical en el siglo XVI, pero a diferencia de la Reforma Protestante que todos conocemos y que está mayormente en casi todos los libros de historia y que fue liderada por Lutero, para este movimiento anabautista fue fundamental entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación de la iglesia y el Estado, siendo así como las iglesias que se llamaron iglesias libres. La palabra anabautista
tiene un significado, significa rebautizado. Ana es re y bautista, bautizado. Y este no fue un término que los anabautistas de esa época o los herederos de la reforma radical de esa época acuñaron, sino que fue una expresión que fue usada como un peyorativo, así como inicialmente la palabra cristiano también fue usada en el primer siglo como un peyorativo, como una manera de llamar a un grupo diferente. En este movimiento anabautista, la participación de las mujeres fue amplia. Ellas desempeñaron un papel de acuerdo al momento histórico de persecuciones, resistencias, exilios, torturas, pues hasta la muerte. Muchas de ellas murieron ahogadas, fueron quemadas en la hoguera, luego de haber sido martirizadas. Del total de anabautistas, hombres y mujeres martirizados en Europa, por lo menos un tercio fueron mujeres. Este movimiento consideraba el ministerio de todas las personas creyentes, lo que les implicaba responsabilidad y, por supuesto, cuidados mutuos. Desde su espiritualidad, entendida como el conocimiento de Dios desde y a través de la experiencia, ellas enfatizaron la acción del Espíritu Santo como el agente central en la interpretación de las Escrituras, la cual era leída e interpretada comunitariamente. Esto escandalizaba a los círculos del establecimiento político y religioso de la época. A ellas se les consideraba como mujeres muy sencillas, sin mucha preparación académica en aquella época, pero tuvieron la audacia de enfrentarse a teólogos, eruditos y señores poderosos, pues muy bien preparados. Las respuestas de estas mujeres sencillas y sin mucha formación teológica a preguntas precisamente bíblicas o teológicas frente a las autoridades cuando eran llamadas para ser juzgadas o enjuiciadas, ellas lo que hacían era sencillamente citar secciones del Nuevo Testamento para afirmar que su obediencia se la debían a Jesús y a sus enseñanzas. Para las personas miembros de estas comunidades, era claro que su sometimiento se lo debían a Jesús y no a las autoridades del Estado o a la iglesia oficial. Arnoldo Snyder y Linda Huber, dos menonitas, en su libro Perfiles de Mujeres Anabautistas, tienen toda la razón al indicar que es importante hacer visible la vida de las mujeres del pasado, porque eso nos beneficia a toda la humanidad, porque brinda el equilibrio necesario a la memoria histórica de la humanidad. Así que las violencias religiosas vividas a través de la persecución por la iglesia oficial en aquella época, siglo XVI, fueron deshumanizantes. Lo que sabemos de las mujeres anabautistas del siglo XVI proviene mayormente de las actas de los juicios que ellas tuvieron que enfrentar. Raramente dejaron testimonios escritos por ellas mismas, ya que la mayoría no sabía expresarse, como lo dijimos al comienzo, muy sencillas, no sabían expresarse por escrito o lo hacían de una manera muy rudimentaria. Pero las actas, repito, de esos juicios revelaban el carácter. Es un foro y está hablando una señora. Las creencias y redes relacionales de esas mujeres, donde se conjugaban todas las violencias simbólicas, las espirituales, las religiosas, pero la manipulación de la historia e invisibilización de la memoria de ellas, al igual que el de otras mujeres en diferentes tradiciones de fe, no ha sido justa. He ahí las perennes violencias históricas también, historias incompletas, porque no incluyen la otra mitad más uno de la población mundial. Muy bien, entonces, ¿quiénes somos hoy? Esas herederas de esa tradición, de ese grupo de hombres y mujeres mujeres que estamos hoy recordando en el marco de estas violencias. Pues hoy las herederas o herederos de esa tradición son lo que se llaman los menonitas en Colombia. La iglesia menonita en Colombia es una rama del anabautismo, es decir, el anabautismo tiene diferentes ramas. Y entre ellas están los menonitas, están también los Amish, que ustedes conocen o han visto en televisión o los han conocido en primera mano, lo que viven en los Estados Unidos mayormente.
están los luteritas, están los menonitas que se llaman conservadores o los menonitas que viven en colonias, que a veces ustedes también los ven en televisión. Esos son una rama de este anabautismo. Yo no pertenezco a estas colonias, ni pertenezco a los Amis, repito, ni pertenezco a los luteritas. Yo pertenezco a la Iglesia Menonita de Colombia, una rama del anabautismo. Y también, pues, dentro de esa rama del anabautismo hay una gran diversidad de grupos progresistas en el mundo. La Iglesia Menonita en Colombia lleva un poco más de 70 años de presencia. Y en las categorías denominacionales se ubica la Iglesia Menonita como dentro de las iglesias históricas de paz. Hoy en día, las mujeres en mi tradición de fe no es nada diferente a otras mujeres de otras tradiciones de fe, yo diría. Porque creo que todas las religiones o todas las denominaciones generalmente tienen un enfoque en relación con la mujer. O sea, en ese sentido somos mujeres y no hay muchas diferencias, y yo diría que no hay ninguna diferencia en relación con las mujeres de otras denominaciones. Empezando porque en la mayoría de nuestras iglesias, la mayoría son mujeres. Y están ahí, estamos presentes, estamos colaborando, estamos trabajando, colaborando hombro a hombro con los hombres, con algunos varones en la mayoría de las denominaciones, no siempre, ¿no? Algunas han ido tomando conciencia de las violencias desde su mundo de fe y levantando la voz, pero también es cierto que el patriarcalismo sigue ahí presente con su antiguo hermano, el fundamentalismo religioso. Si bien es cierto, hoy las mujeres no son quemadas en hogueras como entre el siglo XV y el siglo XVII, pero sí hay nuevas formas. O sea, los sistemas opresores han sido muy creativos en crear nuevas formas de las hogueras y de formas de muerte para las mujeres. Son las hogueras simbólicas, como la negación, la invisibilización, el silenciamiento de sus voces, el desconocimiento de sus derechos como seres humanas, los abusos, los acosos, las violencias sexuales, incluidos, por supuesto, todo este fenómeno en Colombia sobre el feminicidio. Solo por el hecho de ser mujer se mata o se asesina a una mujer. Y en algunos casos todo esto se hace en nombre de una fe que ha deshumanizado la creación divina e ignorando que Dios creó a toda la humanidad, hombres y mujeres, a su imagen y semejanza, como dice el texto de la Biblia en Génesis 1:27. En la mayoría de los espacios religiosos, las mujeres han sido relegadas a ciertas disciplinas espirituales como una manera de impedir que levanten sus voces, impedir el libre desarrollo de la variedad de dones, de ministerios y vocaciones que han sido otorgadas, no por la iglesia, sino por el Espíritu, y que es este quien reparte como le conviene, según 1 Corintios 12:7. Es el Espíritu el que reparte los dones y las habilidades, los ministerios y las capacidades a hombres y mujeres. Como dice la teóloga mexicana Marilu Rojas, el cristianismo como modelo colonizador y el patriarcado son los dos pilares del capitalismo, siendo la violencia hija de ellos. Este patriarcalismo se instaló, naturalizó, normalizó e internalizó. Y hace parte del quehacer de las iglesias en toda su historia. Si bien es cierto, no se oye mucho hablar de las violencias espirituales, ellas han estado presentes en el monopolio jerárquico del uso e interpretación del texto bíblico para someter y subordinar a las mujeres desde la fe y lo trascendente. Para la muestra un botón, lo que estamos viviendo últimamente, lo que hemos oído y lo que estamos oyendo, los abusos, acosos, violencias sexuales, que son mayormente legitimadas desde esta mirada androcéntrica, donde un ungido desde su poder ejerce control sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el cuerpo de los jóvenes, hombres y mujeres, niñas, niños, para violentarles, legitimando su accionar sobre la base de que el cuerpo del otro o de la otra me pertenece, como lo establece el patriarcalismo.
Pero se olvida que el texto del que echamos mano para oprimir dice también: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 9:19. Creo que cuando se está violando y violentando el cuerpo de un ser humano, llámese como se llame, sea quien sea, lo que se está haciendo es violentando el cuerpo del espíritu, que es el cuerpo mío o el cuerpo suyo, el cuerpo de las mujeres o de las demás personas que son templo del Espíritu Santo. Se está violentando el templo, el lugar de habitación del Espíritu Santo. Creo que muchas iglesias no han escapado a esta pandemia humana, que no se ha encontrado ninguna, no se ha encontrado ninguna vacuna para las violencias en todas sus expresiones simbólicas, religiosas y espirituales. Bueno, finalmente, algunas reflexiones con el ánimo de seguir desenmascarando estas violencias y algunas reflexiones que nos pueden, que ya se están realizando, pero vamos a procurar seguir recordándolas para que nuestro ánimo y nuestra alma y nuestro espíritu se dispongan. En primer lugar, pues como mujeres de fe, como personas de fe, debemos dejar de cerrar los ojos y negar que existen en nuestros espacios eclesiales estas violencias espirituales, religiosas y simbólicas. Sí, es importante meternos, es importante hablar de ello, es importante alzar la voz, es importante no callar. Es muy importante también educar para la no violencia. Esto es urgente en estos espacios. Reconocer estos signos de violencia y poder adentrarnos en un camino de la no violencia, como contrarrestar, como aprender, como que esto se aprenda desde los hogares, desde las niñez, desde el vientre de las mismas madres, se puede aprender el tema de la no violencia. Aquí es muy pertinente el trabajo con las masculinidades hegemónicas, por unas masculinidades liberadoras que nos vaya construyendo tanto a hombres como mujeres en nuevos humanos y humanas. Es vital que las religiones se permitan hacer relectura del texto bíblico, revisando esos textos sagrados que han sido leídos desde una visión patriarcal, androcéntrica, como también darnos la posibilidad que las religiones se revisen los dogmas y sus teologías, que ya algunas han caducado para estos tiempos y para estos momentos de la historia de la humanidad. La importancia de las hermenéuticas, que posibiliten de construir esos colonialismos existentes, rescatando la presencia de las mujeres y su accionar en la historia de la salvación. Es decir, ojalá que podamos intencionalmente despatriarcalizar el texto. Continuar cultivando una espiritualidad que no se cierra en sí misma, corriendo el peligro de anquilosarse en posturas fundamentalistas que pueden impedir transformar las realidades de la injusticia y la inequidad. Una espiritualidad fundamentada en la visión de la restauración universal de Dios, donde todas las personas tengan cabida. Fortalecer las relaciones entre mujeres, seguirlas fortaleciendo. La solidaridad y la sororidad deben ser la bandera, pero también fortalecer esas relaciones entre hermanos y hermanas, entre hombres que son aliados, que acompañan, que cuidan, que nos acompañan en crear espacios seguros, que admiran y respetan mutuamente. Bienvenidos esos aliados y esas aliadas a nuestro caminar de fe en todo esto, para podernos regocijar conjuntamente, como dice Romanos 12:15. Si el Evangelio de Jesús es una buena noticia de paz, ¿qué debemos hacer para que esa buena noticia de paz sea buena para aquellas mujeres, niños, niñas,
jóvenes de esta generación y de las próximas. Pues mis queridas amigas, hermanas, que la Rúa, o sea, el Espíritu, nos guíe en formas nuevas para que ese Espíritu se haga presente en este mundo tan carente y necesitado, y donde podamos más bien colonizar el amor, la compasión y la misericordia, el respeto, la equidad, la inclusión, donde más bien aprendamos y caminemos en el llamado de seguir humanizando lo humano. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alice, por tu importante intervención. Estamos en el foro sobre violencias religiosas espirituales contra las mujeres en las iglesias. A continuación vamos a escuchar la intervención de Carmiña Navia Velasco. Les recuerdo que al final, después de las 3 intervenciones en total, vamos a tener el espacio para las preguntas e intercambios y comentarios. Por lo pronto las pueden ir dejando en el chat o al final alzar la mano para su intervención. Entonces vamos con la segunda intervención en este foro. En el marco del mes de la eliminación de las violencias contra las mujeres, va a intervenir Carmiña Navia Velasco. Ella es teóloga, sobre todo especialista en escritura de mujeres y feminista. Autora de varios libros y reflexiones sobre teología, mujer, Biblia y espiritualidad. Sus aportes son muy destacados en cuanto a la mirada femenina sobre la Biblia y las prácticas religiosas. Además, es poeta, cofundadora y directora de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Coordina el grupo de espiritualidad María de Magdala. Bienvenida, Carmiña. Adelante con tu intervención. Bueno, buenos días a todas. Nos alegra mucho su participación en esta cátedra, en este final cierre de nuestra cátedra. Yo me voy a referir hoy a la violencia simbólica contra las mujeres en las iglesias. Por supuesto, en toda la tradición cristiana se ha producido esto, pero yo me voy a referir básicamente a la tradición católica, porque es la tradición en la que yo he sido formada y de la que tengo más datos. Me voy a centrar en, en las iglesias ha habido infinitas violencias contra las mujeres y continúa habiendo infinitas violencias. Por ejemplo, podemos recordar solamente de paso el horror de la quema de brujas, de lo que significó la quema de brujas, por lo cual, a partir de la Inquisición, por este hecho, este genocidio, ningún papa ha pedido perdón. Violencias simbólicas también ha habido muchas. Por ejemplo, toda la ejercida por los curas y en el siglo XVIII, XIX y principios del XX, a través del llamado sacramento de la confesión, o por los pastores evangélicos en la segunda mitad del siglo XX. Pero yo me voy a centrar en la violencia simbólica contra la memoria. Creo que una de las cosas más graves que ha hecho la Iglesia Católica y que han hecho las iglesias es robarle la memoria a las mujeres, ocultarle esa memoria, impedírsela. La memoria es algo en lo cual nos reconocemos, la memoria se activa para proyectar y construir el presente, y no tener memoria en la cual nos miremos significa dejarnos a la intemperie, atentar contra nuestra identidad. Las memorias se pueden borrar, modificar o ampliar y son susceptibles de tergiversar aquello que ocurrió. Al mismo tiempo, representan una herramienta de reconstrucción de los hechos del pasado
a través de una mirada del presente. De esta forma, la memoria es un elemento cargado de subjetividad, pero con gran capacidad simbólica. Recupera aquello que no está presente de manera tangible en la historia, pero que tiene un papel esencial en la configuración de identidades e ideologías. La memoria es un elemento fundamental en la construcción de las comunidades y de las individualidades. Por eso, el robo de la memoria es una de las cosas graves que puede haber en el universo simbólico. A un colectivo que se le niega su memoria, se le niega la posibilidad de mirarse, reconocerse en sus propios espejos, y se le condena, que es exactamente lo que ha pasado en la Iglesia, a mirarse en espejos ajenos, en espejos extraños. Este recorrido, este robo, esta violencia contra la memoria en la Iglesia católica y en la Iglesia cristiana tiene múltiples etapas, y me voy a referir a esas etapas, algunas de esas etapas, porque es un robo casi infinito. Bien, empezamos muy pronto y esa es la primera violencia simbólica de la que me voy a referir. Pablo, que escribe más o menos en los años 30, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice que Jesús resucitado se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a una multitud de hermanos y que finalmente se le apareció a él como un aborto, se le apareció a él. Es el primer escrito sobre la resurrección que tenemos en la tradición cristiana. Y este señor, Pablo de Tarso, se permite ignorar completamente, silenciar, borrar de su memoria y de la memoria de la comunidad todos los relatos que llamamos relatos de la tumba vacía. Estos relatos de la tumba vacía, por supuesto, no son históricos, como no es histórico lo que plantea Pablo de la aparición a Cefas y a los demás. Pero son relatos que están recogiendo la experiencia mística y la experiencia espiritual que tuvieron fundamentalmente unas mujeres. Porque los relatos de la tumba vacía son memoria fundamentalmente femenina. Las mujeres son las que aparecen como protagonistas en esos relatos de la tumba vacía. Un conjunto de relatos en los cuales María de Magdala, en el relato del capítulo 20 del Evangelio de Juan, adquiere, digamos, la mayor preponderancia, el mayor protagonismo. Pues bien, estos relatos de la tumba vacía son ignorados por Pablo, que empieza a construir la memoria de la resurrección a partir de la aparición a Pedro. Pero es que resulta que antes que a Pedro, los sinópticos nos lo dicen, Jesús se apareció a las mujeres. Ese es un robo gigantesco. Hay que esperar hasta finales del siglo I para que la memoria femenina logre colarse en la literatura canónica y aparezca entonces los relatos de la tumba vacía. Bueno, un robo del cual hemos hablado mucho nosotras, algunas de las que estamos aquí presentes, es el robo, el ataque, la violencia a la memoria que se ha hecho en la figura de María de Magdala, que pasó de ser en los primeros siglos de la Iglesia una apóstol, una amiga y seguidora de Jesús, una discípula que lo acompañó, que lo sostuvo, que lo siguió hasta la muerte en la cruz, se convirtió en una pecadora y sobre todo en una penitente, porque la memoria de una penitente siempre llorando, siempre arrepintiéndose, siempre escondida, siempre con problemas, era muy importante para manipular a las mujeres. Entonces, María de Magdala se convirtió en una penitente, sin que hubiera un solo dato en los evangelios ni en los textos cristianos de los orígenes del cristianismo
que justificara esta construcción de María de Magdala como una pecadora penitente. Pero la violencia contra la memoria de las mujeres continúa. En el siglo IV vivió una mujer, Marcela de Roma. Si yo hiciera una investigación sobre ustedes y con ustedes, estoy segura que ni un 1% me podría contestar quién es Marcela de Roma. En cambio, todo el mundo más o menos sabe quién es San Jerónimo, a quien se le asigna el inicio de los estudios bíblicos. Mentira, mentira absoluta. Los estudios bíblicos los inició Marcela de Roma. Marcela de Roma fue una mujer rica, viuda, que a finales del siglo IV en el Monte Aventino organiza un círculo de mujeres para orar y para estudiar la Biblia. Este grupo de mujeres llama a Jerónimo para que la guíe y la apoye en sus estudios y en sus investigaciones, porque la mayor parte de las mujeres en ese momento no eran letradas. Y Jerónimo, a partir de sus estudios de la Biblia, realiza la traducción y acompaña a este grupo en sus estudios. Y a partir de este grupo y de la iniciativa de Marcela de Roma, desarrolla sus investigaciones. Esto no me lo saco de la manga ni esto me lo invento. En el epistolario de Jerónimo, que son 2 tomos publicados por la BAC, aparecen las cartas repetidas en las cuales él se comunica con Marcela, u otras cartas con Paula, una de las discípulas de Marcela, en la cual él le habla del papel que jugó Marcela de Roma en sus investigaciones bíblicas. Y de paso, y un poco anecdótico, les digo que Fabiola de Roma, una mujer de este círculo de Marcela, fue la fundadora del primer hospital de Occidente. Los hospitales se le asignan a Vicente de Paul, pero la primera fundadora de un hospital en Occidente fue la mujer Fabiola de Roma, también una mujer viuda y rica que dedica su fortuna a fundar el hospital. Bien, ese robo continúa y adquiere una importancia muy especial el intentar borrar la memoria del diaconado femenino. Los primeros siglos de la iglesia, las mujeres predican, las abadesas dirigen a sus comunidades espiritualmente, y hay mujeres que presiden o copresiden la Eucaristía desde su diaconado. Muchas de ellas, las amas del desierto, por ejemplo, las fundadoras de monasterios femeninos, Macrina, concretamente Macrina la Menor, hermana de Basilio. La historia de la iglesia le asigna a Basilio la organización y la fundación de la vida religiosa, pero simultáneamente con él, Macrina funda el primer monasterio femenino. Es decir, la fundadora de la vida religiosa femenina es Macrina. Esta discusión en torno al diaconado adquiere hoy mucha importancia por la investigación que mandó a hacer Francisco, por la discusión que se está llevando a cabo sobre ordenar o no ordenar mujeres diáconas. Pero esa memoria del diaconado femenino ha sido robada y ocultada y silenciada en la iglesia. La memoria se puede también ocultar por medio de reescritura, por medio de deformación, leíamos en la cita que yo les hice. Pues bien, el movimiento de vírgenes, que es un movimiento importante que se da en los primeros siglos del cristianismo, ha sido completamente deformado. El movimiento de las vírgenes fue un movimiento significativo e importante como un movimiento de resistencia al imperio romano. Resistencia y rebelión contra el pater familia.
El pater familia disponía de la vida de sus mujeres jóvenes, hijas, nietas, sobrinas, para hacer alianzas dentro del desarrollo del imperio, matrimonios impuestos. Pues bien, las mujeres, un movimiento de mujeres vírgenes, se rebelan contra eso y reivindican su derecho a no casarse, su derecho a ser independientes y autónomas, es decir, su derecho a la virginidad, a la no alianza matrimonial. Pero claro, eso lo convierten los padres de la iglesia y los directores espirituales en un movimiento de renuncia a la sexualidad, totalmente lejos, deformado de la memoria femenina en la iglesia ha sido deformada. Continuamos en el tiempo, porque el tiempo me corre, el reloj pasa, voy pasando muy rápidamente. Clara de Asís, en los límites del siglo XII y XIII, construye por primera vez, con conciencia de construirlo, la sororidad, la práctica de la sororidad. Por primera vez se emplea esta palabra en el latín, derivada del término sores. Bien, la memoria de Clara de Asís no ha sido borrada de la historia de la iglesia, pero sí ha sido deformada, porque se le puso como un ayudante y subalterna de Francisco de Asís, y no es cierto. Ellos eran amigos. Él siguió el camino de la pobreza fundamentalmente, ella siguió el camino de la sororidad. La palabra sororidad fue erradicada de la iglesia. Nunca nadie la trabajó, nunca nadie la tradujo. Hay que esperar al siglo XX para que feministas ateas la reconozcan y la recuperen. No me detengo ya en, como les dije, en la quema de brujas, asesinatos en masa, crimen atroz. A lo largo de toda la Edad Media hay cantidad de memorias que no han sido reconocidas y reivindicadas. Por ejemplo, la de la abadesa Herralda de Lansen, quien en su monasterio de Hronbergwood realiza un proyecto enciclopédico, el primer proyecto enciclopédico de la humanidad, a través de una obra pictórica y de escritura preciosa, que se llamó El Huerto de las Delicias. En esta obra, Herralda quiso recoger todo el saber de la humanidad, todo el saber de la humanidad. Por primera vez en el siglo XIV, entre los siglos XIII y XIV, muchísimo antes que la enciclopedia de la razón. Bueno, pero quizás uno de los crímenes más fuertes y más violentos contra la memoria simbólica, es decir, una de las violencias simbólicas más fuertes, después de la de María de Magdala, que eso no tiene perdón, pero después de esa, es, si no de las mayores, la mayor, el robo, el ocultamiento, el silenciamiento, el meter por debajo de la tierra para que nadie se enterara, la memoria de las beguinas. La memoria de las beguinas nunca no son nombradas en la iglesia, porque por lo menos los herejes son nombrados para contrarrestarlos, para condenarlos. Se nombra y se contrarresta a los herejes. Pero las beguinas nadie las nombra, nadie. Nunca jamás, en ninguna historia de la iglesia que se ha escrito hasta finales del siglo XX, hay un capítulo dedicado a las beguinas. Y sin embargo es uno de los movimientos femeninos más importantes a lo largo de la historia. Es un movimiento religioso y espiritual femenino en busca de la autonomía y de la independencia. Las beguinas son mujeres que se resisten, en primer lugar, a vivir bajo el patrocinio y el dominio de un marido. Pero en segundo lugar, se resisten también a encerrarse en un monasterio o en un convento bajo la égida y la dirección de un director espiritual. Son mujeres autónomas, creyentes, que no quieren ser casadas ni quieren tampoco estar en un convento, y se reúnen en una vida en común para orar, trabajar y estudiar. El movimiento de las beguinas es una mina incalculable de tesoros por descubrir, porque la iglesia nunca nos enseñó que haber existido.
Entre otras cosas, fueron pioneras en la respuesta pastoral a las nacientes urbes europeas. Tengo que terminar, pero antes de terminar quiero referirme a un silenciamiento mucho más reciente, porque podemos pensar que esta violencia contra la memoria femenina, esta violencia simbólica contra la memoria femenina, es cosa del pasado. Pues no es cosa del pasado. Y se sigue dando aún en las iglesias y en las propuestas más liberadoras de la iglesia. Ana María Videgaín, historiadora cristiana colombiana que vive en Miami, reconocida a nivel de Latinoamérica, habla de una tradición silenciada. Esa tradición silenciada es la tradición de cientos de monjas, llamadas coloquialmente o religiosas, que se desplazan por toda América Latina entre las décadas del 40, 50 y 60. Empiezan unas muy pioneramente en la década del 40, pero son los 50 y 60. Se desplazan a vivir a los barrios populares de América Latina, de las ciudades y las urbes de América Latina, a los barrios marginados. Se desplazan a vivir allí para acompañar a las personas, a las mujeres, hombres, jóvenes y niños en sus luchas populares de liberación. Estas monjas que se van a vivir a los barrios populares de América Latina en los años 40, 50 y 60, especialmente 50 y 60, son las monjas que aclimatan y ponen la condición de posibilidad de la teología de la liberación y de los documentos del Vaticano, perdón, de la reunión de obispos en el CELAN en el 78. Gustavo Gutiérrez, a quien se le asigna el origen de la fundación y la fundación de la teología de la liberación, dice que la teología de la liberación es un segundo momento, que el primer momento es la praxis liberadora y la teología de la liberación es la reflexión sobre ese segundo momento. Pues bien, ese primer momento que da origen a la teología de la liberación se le debe a las monjas que se fueron a los barrios populares a vivir y acompañar las luchas y la vida de la gente popular en la década del 50 y 60. Ana María Videgaín lo reconoce, pero ningún teólogo de la liberación, ninguno solo, le he oído yo decir que eso es así. Le he oído yo decir que de allí nace la teología de la liberación. Bueno, yo seguiría, pero se acabó el tiempo, o sea que, perdón. Muchas gracias, Carmiña, por tan excelente. Gracias. Nos dejas muy motivadas y picadas para continuar. Estamos en nuestro foro, Violencias religiosas y simbólicas contra las mujeres en las iglesias. Ya hemos tenido 2 intervenciones. Vamos a continuar con la tercera y última intervención. Tenemos como invitada a Sandra Mazo. Sandra es la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Colombia. Ella es lingüista, magíster en estudios políticos y relaciones internacionales. Católicas por el Derecho a Decidir es un movimiento autónomo de personas católicas, feministas, comprometidas con la búsqueda de la justicia social y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en nuestras sociedades. Vamos a darle la palabra a ella para que sea ella la que nos hable un poco más de Católicas, si así lo desea. Y al final de su intervención, que durará 20 minutos, vamos a tener el intercambio y las preguntas sobre estas 3 intervenciones. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras en este foro. Muchas gracias, Juliet, por la invitación. ¿Se está escuchando bien? Sí, correcto. Ok, pues bueno, realmente es muy grato para nosotras como católicas estar hoy en este foro, en el marco de un mes que significa tanto para las luchas de las mujeres y sobre todo en tiempos como estos que estamos pasando este año, donde las violencias contra las mujeres se han incrementado exponencialmente. Entonces, pues antes de comenzar, de verdad que es un honor participar en este foro
con mujeres a las que aprecio y admiro mucho, como Alice Lozano y a Carmiña, y además estar en un grupo tan privilegiado y selecto y cualificado como es el grupo de participantes en esta conversación. Entonces, verdad, muchas gracias. Como lo decía Juliet, nosotras somos un movimiento de mujeres feministas católicas que estamos organizadas en una red latinoamericana y del Caribe. Actualmente estamos en 10 países, con aliadas también en España y en Estados Unidos. Y en Colombia, Católicas, llevamos 20 años promoviendo los derechos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos, desde la perspectiva teológica feminista, de justicia social y de derechos humanos. Como el tiempo es corto y Alice y Carmiña nos han dejado tan provocadas, creo que aquí también hay un desafío muy grande para nosotras de continuar esta ola de indignaciones que nos acompañan alrededor de lo que son los fundamentalismos religiosos y estas violencias tan profundas que estos fundamentalismos reproducen de múltiples maneras contra los cuerpos, la dignidad y la vida de las mujeres. Por eso nuestra intervención en este foro la voy a hacer a partir de una lectura comentada de un artículo que pues, por recomendación también de Carmiña, nos pareció bien interesante. Es un artículo que publicamos en Católicas por el Derecho a Decidir, elaborado por una de nuestras compañeras, la compañera Clara Lucía Cuevas, y que recoge de una manera muy ordenada esto precisamente que es el motivo de la reflexión en este foro. El artículo se llama «Y Dios creó a la mujer. ¿Será esta la razón de la violencia contra ella?», que de por sí es un título provocador y que nos ha invitado a muchas reflexiones. Entonces este momento que tenemos de conversación, quiero centrarlo para ser más sistemática en esta lectura de este artículo, que nos ayuda también a seguir sumando a las reflexiones que ya Alice y Carmiña han planteado. Entonces, el texto comienza planteando que en el comienzo fue el verbo, ¿sí? En el mito fundacional judeocristiano, Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y le insufló vida. Pero al encontrarse solo el hombre y sin ayuda adecuada, luego de dar nombre a todo lo creado, entró en un profundo sueño causado por Yahvé, quien le sacó una de sus costillas rellenando el hueco con carne. Y de la costilla formó una mujer ante la que el hombre dijo: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Lo encontramos en Génesis 2, 7, 22. Dice también el Génesis que la mujer, instigada por la serpiente en el paraíso, comió la manzana del árbol prohibido para alcanzar el conocimiento, y se la ofreció a su marido, que también comió, y ello produjo la ira de Yahvé. Así, hombre y mujer fueron expulsados del paraíso, y como sentencia, la mujer quedó condenada a parir con dolor, a echar en falta a un hombre y a ser dominada por él. El hombre, por haber escuchado a su mujer, recibió como sentencia la maldición de su tierra y la condena a sufrir fatiga para obtener el alimento hasta volver a la tierra, pues de ella fue sacado. Esto lo encontramos en Génesis 3, 1, 24. Como podemos ver, estos fragmentos del Génesis, entre otros muchos de los que están contenidos en los diversos libros del canon bíblico cristiano, han sido tradicionalmente esgrimidos para darle validez a una supuesta superioridad del varón sobre la mujer, de la cual se ha derivado que ésta haya sido subordinada en todas las esferas de su vida personal y social. Realidad que en el mundo ha venido tomando una dinámica de cambio con modulaciones y ritmos lentos en la mayoría de los casos, pero con avances y algunos retrocesos a favor de considerar a las mujeres como ciudadanas plenas de derechos. Y dejando aparte todos estos mitos que tienen un encanto en sí mismo por sus poderosas imágenes y los atavismos que movilizan en todos y todas nosotras,
pero nos retrotrae al asombro de acercarnos al alba de muchos pueblos y civilizaciones que nos precedieron en el largo camino emprendido por la humanidad hasta hoy. Y ante esto surge preguntarnos qué tan racional y benéfico puede ser mantener los mitos que perpetúan ideas que hacen infeliz a millones de personas, y en este caso a las mujeres, al potenciar y movilizar la violencia contra ellas, más teniendo en cuenta que se hace sin mayor examen y sin entender el contexto sociocultural en el que surgieron. Y dando respuesta a esta pregunta, que por sus efectos es evidentemente, nos resulta a nosotras absurdo y perjudicial. O sea, mantener hoy mitos como estos, sin duda, nos perjudican a una mayoría en el mundo. Al día de hoy, la violencia contra las mujeres muestra cifras inaceptables en el planeta. Según ONU Mujeres, una de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual. Sí, las condiciones que permiten esas cifras se incrementan y no cambian sustancialmente. Y en aquellos países, por ejemplo, donde perviven sistemas teocráticos en los que la ley religiosa se impone a las leyes civiles, el oprobio y la violencia aguda contra las mujeres es mucho mayor y muestra una realidad espeluznante. Y también aquellos en los que hay división entre la esfera civil y lo religioso, aquellos que llamamos estados laicos, las creencias religiosas sobre los eternos roles asignados a las mujeres también se incrementan, agudizando estas violencias contra ellas. Entonces, aquí nos preguntamos, o más bien afirmamos, que el fundamentalismo religioso sin duda aumenta las violencias contra las mujeres. Es un hecho y que esta violencia está ejercida sobre todo contra el cuerpo y la vida, dejando que el mundo experimente una de sus peores pesadillas, decimos con mucha fuerza en este artículo. Y aquí vamos un poco a sustentar cómo estos fundamentalismos son esa gran pesadilla que padecen las mujeres en este recurrente fortalecimiento. Entonces, por ejemplo, en Afganistán, en donde los fundamentalismos talibanes fueron derrocados en 2001, pero su interpretación milenaria de la Sharia, que es la ley islámica, se conserva con fuertes rasgos de rigidez. Las mujeres sufren todo ese rigorismo al descargarse sobre su humanidad normas que pretenden supuestamente protegerlas. Y lo que es peor, sacralizarlas. Así existe la prohibición al trabajo femenino fuera de la casa, recibir azotes si no se tapan sus tobillos, estar siempre acompañadas por un integrante masculino de su familia, padre, hermano, marido, cubrirse totalmente con el burka, ser azotadas y ofendidas verbalmente por no vestir como exige la norma, no poder reír a carcajadas, no poder reunirse en espacios públicos ni aparecer en medios como la radio, la televisión, entre otras violaciones, sin duda, a sus derechos humanos. Y ahora bien, no menos violenta la situación que experimentan las mujeres en la India, por ejemplo. Ese enorme país que ocupa el 7º lugar entre los más extensos del mundo, poblado de asombros y más de 1.200 millones de personas, es terreno pródigamente abonado para la violencia contra las mujeres. Las tradiciones culturales irrigadas por ideas y prácticas religiosas que le dan soporte a este sistema de castas originado hacia el año 2000, antes de nuestra era, en el Rig Veda, el texto más antiguo de la religión hindú, lo mismo que un imponente machismo, permiten la más cruda violencia hacia las mujeres. Las castas organizadas jerárquicamente tienen en la cúspide a los brahmanes, cuyo símbolo es el color blanco asociado a la pureza, y en el otro extremo a los shudras, a quienes los simbolizan con el color negro que representa, según ellos, la oscuridad y la inercia. Y por debajo del sistema de esas castas, podría decirse en el inframundo, se encuentran los dalits, es decir, los intocables o impuros.
Y su situación es aún más dramática porque el 80% de ellos viven en zonas rurales y con condiciones muy precarias, sin acceso a la propiedad de la tierra, donde el 86% tienen una situación de analfabetismo, más del 50% sin oportunidades laborales, 60% con un destino que los lleva al trabajo forzado y a la esclavitud. Y en este no espacio existen por lo menos 100 millones de mujeres dalits que por su condición sufren lo que se denomina una triple discriminación en estos pueblos, que es discriminación de casta, discriminación de clase y discriminación de género. Las mujeres en la India se ven enfrentadas a violencias como la selección prenatal. O sea, son numerosos casos que al saberse que un feto es femenino, se induce un aborto. Se sufre el infanticidio, el asesinato por dote, el homicidio por honor, los matrimonios concertados, las violaciones y la prostitución forzada. Toda esta cadena de oprobios la viven más agudamente las mujeres dalit, sin mayor apelación y con toda la carga de la cultura milenaria. Y así, por ejemplo, en el estado Karnataka, en el sur del país, el gran porcentaje de niñas dalit entre 4 y 8 años son ofrecidas por sus padres para ayudar al culto de la diosa Yeyamá, que en el nombre moderno es la diosa Renuka. Entonces creen que con ello disminuirán los males que las aquejan. Y las niñas viven en los templos hasta la llegada de la pubertad, que es cuando se convierten en Davadasi, lo que significa que se convierten en propiedad pública para servir sexualmente a los hombres con poder en pueblos y aldeas. Y si las mujeres se niegan, la diosa va a traer muchos males a sus parientes. Entonces, desde niñas ya las obligan a estos matrimonios forzados. Y en el fundamentalismo judio-cristiano que nos encontramos, también se ensaña contra las mujeres. Y sumándome a lo que estaba diciendo Alice y Carmiña, recordemos que estos textos fundacionales de esta antiquísima historia judio-cristiana, que son de carácter androcéntrico, indiscutiblemente patriarcales, lo coincido plenamente con lo planteado por las compañeras que me antecedieron, y si bien se ha hecho evidente que las mujeres judio-cristianas participaban activamente de la vida de sus comunidades, como quiera que algunas dirigían iglesias domésticas o eran predicadoras, misioneras, con algunas tareas en la iglesia. También es cierto que con premura se cierne sobre ellas la tradición del poder patriarcal para recalcar y recordar que el hombre es la cabeza de la mujer y que Cristo la del hombre. En consecuencia, de ahí a prohibir, a restringirle a las mujeres la oportunidad de expresarse públicamente como los casos planteados en Afganistán. A esto que nos está diciendo que el hombre es la cabeza de la mujer, hay muy corto trecho. O sea, esto es violencia. Y en efecto, y me sumo a las palabras de Carmiña, esa declaración del apóstol Pablo que recoge, que dice, las mujeres cállense en las asambleas, ¿sí? Y esto ha mostrado esa misoginia que se reproduce en esas epístolas pastorales endilgadas a este apóstol y que son posteriores, donde se dice: la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Todo ello, y pues son muchas citas que ustedes más que nadie las conocen, todo ello a pesar de que este propio apóstol en su momento consideró que mujeres como Febe, a quien le dijo diáconos, seguramente por haber dirigido una comunidad doméstica, o a Junia, de quien el apóstol Pablo dijo que junto a Andrónico era ilustre entre los apóstoles y había llegado a Cristo antes que él, o Evodia o Sintique, que trabajaban por el evangelio según la carta a los filipenses escrita por este apóstol, o Prisca, que dirigía con su esposo una comunidad doméstica y más tarde un grupo comunitario en Roma, donde planteó que eran mujeres valiosas para su comunidad de fe.
Y a este respecto, toda esta investigación en memoria de las mujeres sobre la historia del cristianismo primitivo subraya que la redacción de los evangelios y del libro de los Hechos está determinada por el interés de transmitir únicamente una parte de las tradiciones donde las mujeres y su participación se hacen invisibles, al ser esto considerado como insignificante o amenazador para la gradual patriarcalización del movimiento cristiano. Y así podríamos seguir enumerando el rosario de violencias contra las mujeres deificado en las prácticas de los sectores de la tradición fundamentalista y machista de las iglesias. Y expresiones tales como la mujer es una cosa defectuosa o ocasional, como lo planteaba Santo Tomás, o el cuerpo femenino es cárcel para el alma. Todos estos planteamientos nutren el desprecio hacia las mujeres. Por ejemplo, se generaliza en la Edad Media cristiana el que la mujer vaya a distancia prudente detrás de su esposo, ¿sí? A las abadesas se les limita sus competencias jurídicas, el derecho a heredad, con argumentos apoyados en el Antiguo Testamento, queda circunscrito todo al varón. ¿Sí? El derecho eclesiástico reafirma el sometimiento de la mujer al varón por razón de derecho natural. Y en la iglesia la mujer sigue excluida de todos los ministerios eclesiales. También más adelante, en la época de la Reforma, se sigue afianzando el desprecio hacia las mujeres apoyado en textos como El martillo de Brujas, escrito por dos teólogos dominicos, inquisidores de la Alta Alemania, en el que tipifican casos de mujeres brujas apoyados en citas bíblicas y algunas de ellas falsas. ¿Sí? El papado y la curia a partir del siglo XIII avalaron la caza de brujas sustentada en una supuesta relación entre herejía y magia. En la cacería de brujas, las más afectadas fueron en su mayoría mujeres de las capas más pobres y extensas de las poblaciones rurales, o sea, mujeres campesinas. La violencia hacia las mujeres por causa de origen religioso judio-cristiano no se acabó tampoco durante la llamada modernidad. Y hoy, a pesar de los avances en derechos humanos y en la legislación que protege los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, hay una terrible paradoja. Y en ese sentido, un ejemplo de la obtusa y la obtusa y la misoginia que puede ser la mirada de la Iglesia sobre la mujer en estos tiempos cercanos, hacemos una referencia a una cita del Papa León XIII en su carta encíclica Immortale Dei, que trata sobre la constitución cristiana del Estado, del reconocimiento que le hace San Agustín a la institución y de cómo la inspira para decir que tú someterás la mujer a su marido con casta y fiel obediencia para no satisfacer la pasión, sino para propagar la prole y para la unión familiar. Tú antepones el marido a la mujer, no para afrenta del sexo más débil, sino para demostración de un amor leal. En América Latina y en Colombia, ¿qué ha pasado también con los fundamentalismos judio-cristianos contra las mujeres? ¿Sí? Y para empezar, en esta región del mundo donde vivimos cerca de 425 millones de católicos y católicas, que representamos cerca del 40% del total de católicos del mundo. De estas cifras, nosotras representamos más del 50%. Y no es para nada desdeñable en el universo humano sobre el que se asientan las creencias católicas en esta parte de la región, que sigue siendo significativo, aún a pesar del inusitado avance del pentecostalismo y de otras iglesias cristianas y de variadas expresiones religiosas. Y en este escenario de América Latina se expande y crece el fundamentalismo de raíces judio-cristianas, donde los integristas católicos y cristianos que asumen una actitud contraria a todo lo que signifique un cambio o reforma a las creencias y prácticas para ellos esenciales que obstruyen y retardan cualquier avance a los derechos de las mujeres.
Es más, en algunos países de la región, las consecuencias de su accionar han sido borrar de un tajo esos avances y volver a un pasado que llena de dignidad la vida de muchas, de indignidad la vida de muchas mujeres. Y esto constituye claramente un ejercicio de violencia contra las mujeres, porque es un golpe fuerte a las aspiraciones de un conjunto social de construir sociedades democráticas e igualitarias. Y voy a poner solo algunos ejemplos. Por ejemplo, los retrocesos que se vivieron en México en lo referente a derechos sexuales y reproductivos al establecerse en varios estados una legislación favorable al derecho a la vida desde la concepción, dejando de lado, por ejemplo, el derecho a decidir de las mujeres si quieren ser madres o no, como se estableció en Ciudad de México, donde el aborto está, por ejemplo, despenalizado. Y eso mismo ocurrió en Nicaragua, donde las mujeres no pueden interrumpir su embarazo si lo quieren, aun si el embarazo es producto de una violación o donde está en riesgo su vida o su salud. Y en este último caso, como en todos los países de la región, la Iglesia Católica y junto con iglesias cristianas se han aliado y se han articulado precisamente en una agenda colectiva para retrotraer todo lo que tenga que ver con derechos sexuales y con derechos reproductivos. ¿Sí? En nuestro caso colombiano, un hecho muy ilustrativo de lo que pueden ser estos fundamentalismos católicos y cristianos en contra de las mujeres, de los niños, de las niñas y los jóvenes, es el que se refiere a la oposición extrema a la obligación del Estado de garantizar la educación sexual de calidad. Sí, y en efecto, ante el propósito del ministerio, ¿se acuerdan de las famosas cartillas del Ministerio de Educación donde querían capacitar a directivos docentes sobre contenidos y enfoques en materia de educación sexual y reproductiva? Los fundamentalistas religiosos, acompañados de líderes políticos y funcionarios de extrema derecha, entre ellos el ex procurador Alejandro Ordóñez, lograron movilizar en contra de esta acción estatal a un gran segmento de la población creyente, esgrimiendo argumentos falsos, revestidos de buenas intenciones, al afirmar, por ejemplo, que quería imponerse la ideología de género. Y así empezaron a movilizar ese miedo irracional de padres y madres de familia ante lo que ellos entendieron esto como un asalto legítimo al derecho de buscar una mejor educación para sus hijos. Entonces esto es violencia pura y dura que se imparte por parte de los grupos fundamentalismos religiosos. Y en esto, en Colombia, estos fundamentalismos no han perdido ni un minuto para torpear, obstruir y retardar el acceso pleno de las mujeres a sus derechos. Y por ello se esgrimen, por ejemplo, objeción de conciencia, el concepto de sacralidad de la vida, la defensa de la familia y la culpa para seguir reproduciendo el ejercicio de violación de derechos humanos de las mujeres. Y finalmente, y muy corto, en este sintético recorrido con relación a cómo los fundamentalismos religiosos sustentan la violencia contra las mujeres, podríamos entender que esta arremetida va también desde el Vaticano y sus áulicos contra lo que denominan la ideología de género, que no es otra cosa que violencia contra las mujeres disfrazada de buenas intenciones. Y es una violencia porque deslegitiman usando un discurso, ese sí es ideologizado, que adoctrina a miles de fieles, subvalorando así los avances de las ciencias sociales y de las luchas de las mujeres para comprender las realidades masculinas, femeninas, de la población LGBTI, y que olvidan e ignoran las categorías de género que en el tiempo se han ido instaurando. Y en este sentido, las luces de esperanza sobre una posible apertura de la institución católica para darle cabida a las demandas y necesidades de más de la mitad de la feligresía tienden a desvanecerse con la premura de una élite vaticana que hace sus anuncios de paz, de amor, de misericordia, de inclusión, sin tener en cuenta a las mujeres.
Entonces, para nosotras realmente es sumarnos a lo que han planteado las compañeras que me antecedieron y mostrar que el recorrido es muy largo en los cánones, en la doctrina, en muchos artículos, en muchas encíclicas. Tenemos los soportes de toda una estructura ideologizada, misógina, que definitivamente está arremetiendo contra la dignidad, los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces, pues, aquí también les dejo esta suma, este artículo de nuestra compañera Clara, que definitivamente es una síntesis de cómo los fundamentalismos religiosos están vigentes, están avanzando en nuestra región, en todo el mundo, y que están avanzando con una agenda violenta y con una agenda en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, mucho por hacer, mucho por reflexionar, y muchísimas gracias, Carmiña, por abrir este espacio de reflexión en un contexto tan delicado como en el que estamos en este momento. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por esta apasionada intervención. Creo que hemos tenido diferentes perspectivas sobre el tema de las violencias contra las mujeres. Y bueno, vamos a abrir ahora un espacio de participación, de preguntas, inquietudes.